Bienvenidos una vez más a una clase de farmacología virtual del grupo Atlas. Hoy vamos a hablar de coagulación. Mi nombre es Jerry Chacón Alania y los voy a guiar a lo largo de este tema con el siguiente temario. Vamos a tocar un poco la conceptualización, la fisiología y la farmacología. En cuanto a la conceptualización, tenemos que tener muy en claro que para ese tipo de patologías básicamente y ese tipo de terapéutica, tenemos que buscar el balance tanto entre los factores coagulantes y los anticoagulantes. Si vemos que un paciente, por ejemplo, tiene mucha tendencia a la coagulación, tenemos que usar terapia anticoagulante. Si vemos que un paciente tiene mucha tendencia a la hemorragia, tenemos que usar coagulantes. Ahora, tenemos que ver que en sí la dependencia de la hemostasia depende de un óptimo nivel de funcionamiento que implica tanto la fluidez como la coagulación en sí misma. Vemos que estos fármacos tienen estrictos intervalos terapéuticos ya que pueden conllevar a mayores RAMs y en realidad se necesitan monitorizar constantemente. Para recordar un poco de fisiología, cómo es que funciona básicamente, para recordar un poco de fisiología, cómo es que en realidad funciona la vía de la activación de la coagulación, tanto de la cascada extrínseca e intrínseca de los factores de coagulación, así como la agregación plaquetaria, tenemos que recordar un poco que tenemos aquí nuestro endotelio vascular, todo tranquilo, y aquí en el nivel de abajo, en la parte de abajo, vemos que nuestro endotelio está destruido y está expuesto. Al estar expuesto, básicamente vamos a ver que está expresado el factor tisular, así como el colágeno y el factor von Willebrand. La interacción del factor tisular con el factor 7 lo va a activar, condicionando que sucedan reacciones en las cuales se active el factor 10, el factor 9, tanto sea por vía intrínseca como extrínseca, con la colaboración del factor 8. Y quizás uno de los más importantes tenemos a la protrombina, es decir, el factor 2 no activado, que al momento de ser activado por el factor 5 activado nos va a dar lo que es la trombina. Ahora, el colágeno y el factor von Willebrand interactúan con ciertos receptores dentro de la plaqueta. Estos van a ser la proteína GP1A2A para el colágeno y la GP1B para el factor von Willebrand. Esta de aquí, la GP1A2A, va a interactuar tanto con una COX-1 como con otro receptor que es una GP2B3A. Ahora, van a haber distintas reacciones dentro de la plaqueta que van a condicionar un aumento del ADP. Ahora, la trombina también va a actuar a nivel de otros receptores dentro de las plaquetas, los receptores PAR1/PAR4, los cuales van a condicionar mayor actividad de la proteína GP2B3A y a la vez van a condicionar lo que es la trombina, va a condicionar un aumento del fibrinógeno para que pase a fibrina y pueda fijar las plaquetas. Ahora, esta interacción con la proteína GP2B3A va a interactuar con el fibrinógeno, que a su vez va a interactuar con otra proteína GP2B3A de otra plaqueta para generar adhesión plaquetaria. Ahora, el ADP por sí mismo va a generar una respuesta en los receptores P2I1 y P2I12, que son muy importantes en cuanto a la agregación plaquetaria, que ya vamos a ver luego por qué. La COX-1 produce tromboxano A2, lo que condiciona mayor reclutamiento de plaquetas y por tanto tenemos lo que vendría a ser el trombo hemostático primario, que después al ser unido con la fibrina nos va a generar el trombo hemostático secundario. Todo esto de acá lo que nos va a representar es básicamente la forma en la que se tienden a formarse los fenómenos coagulatorios. Ahora, por otra parte, el endotelio vascular secreta la prostaciclina, que es la prostaglandina I2 básicamente, la cual va a tener una función inhibitoria respecto a la agregación plaquetaria. En cuanto a todos los fármacos que podemos usar respecto a este tema de coagulación, tanto anticoagulantes como coagulantes, vamos a tener principalmente a los anticoagulantes parenterales, a los orales, a los fibrinolíticos, a los inhibidores de la fibrinolisis, antiagregantes plaquetarios y por último la vitamina K. Estos 6 grupos farmacológicos básicamente los podemos dividir en dos: los que favorecen la coagulación, es decir, los inhibidores de la fibrinolisis y la vitamina K,
y los que favorecen la anticoagulación, como son los fibrinolíticos y los anticoagulantes, tanto parenterales como orales, y los antiagregantes, que van a evitar la formación de mayor agregación plaquetaria y van a evitar la formación de trombos. Ahora, empezamos con los anticoagulantes parenterales. Vamos a ver que respecto a su farmacocinética, se administran por vía intravenosa, es básicamente por eso que reciben el nombre de parenterales, o también se pueden administrar por vía subcutánea profunda. Vamos a ver que si los administramos por vía intravenosa tenemos que usar una infusión continua con un goteo intermitente de entre 4 a 6 horas más o menos, y si es que se usa una vía subcutánea profunda podemos usarlo cada 8 a 12 horas. Su distribución varía aproximadamente, su disponibilidad en sí es de 30% para el heparina, del 90% para heparinas de bajo peso molecular y del 100% para fondaparinux. En cuanto a los anticoagulantes parenterales, vamos a hablar principalmente de esos tres: las heparinas, heparinas de bajo peso molecular y fondaparinux. Básicamente, las dos últimas vienen a ser las derivadas de la primera y después les voy a explicar exactamente cómo. Vamos a ver que el tiempo de vida de este tipo de fármacos va a variar según dosis y vía de administración. Tengamos en cuenta de que la administración intravenosa de este tipo de fármacos va a tener un inicio de acción inmediato. Sin embargo, si administramos las heparinas o cualquier heparina de bajo peso molecular o fondaparinux por vía subcutánea profunda, el inicio de acción se va a retrasar 1 a 2 horas. Entonces, para la heparina sódica, vamos a ver que más o menos respecto al tiempo, tenemos que para 100 unidades por kilogramo de peso tenemos aproximadamente 1 hora de duración en tiempo de vida media. Para 400 unidades por kilogramo de peso tenemos 2.5 horas. Para 800 unidades por kilogramo de peso vamos a ver más o menos un tiempo de vida promedio de 5 horas. Para heparinas de bajo peso molecular de 4 a 6 horas y para fondaparinux de 17 horas. Respecto a esto, vamos a ver que básicamente la heparina en sí va a ser degradada por el sistema retículo endotelial y va a ser excretada luego por la vía digestiva. Sin embargo, la heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux va a tener principalmente una excreción urinaria. Por tanto, hemos de considerar que este tipo de fármacos no es recomendable su uso en pacientes que padezcan enfermedad renal crónica con una depuración menor a 30 ml por minuto. Por tanto, hay que evitar en lo frecuente usar heparinas de bajo peso molecular o fondaparinux, o en caso contrario un paciente necesite coagulación y tiene enfermedad renal crónica con un estadio 4 en adelante, tenemos que usar heparina sódica de preferencia. Bueno, vamos a ver respecto a su farmacodinamia. Básicamente este tipo de fármacos va a funcionar de esta forma. En sí ellos no poseen actividad anticoagulante intrínseca, es decir, no van a generar la actividad anticoagulante por sí mismos, sino que van a necesitar unirse a otras proteínas, principalmente la antitrombina. Aceleran la inhibición de proteasas, lo que condiciona inhibe la coagulación. Forman complejos estables con la antitrombina, como les había mencionado, y tenemos que la heparina va a actuar a nivel del factor 10A y del 2A, es decir, la trombina. Y la heparina de bajo peso molecular va a actuar también a nivel del factor 10A y de la trombina. Y el fondaparinux va a tener actividad selectiva contra el factor 10 activado. Como recordamos desde el gráfico pasado, el factor 10A viene a ser uno de los más importantes, ya que viene a representar la vía, es uno de los representantes de la vía común de la cascada de coagulación. Por tanto, es importante su inhibición. Tenemos a nuestra heparina, que básicamente acá lo que nosotros podemos ver es un pentasacárido. Este pentasacárido va a servir como un ganchito que se va a unir justo a la antitrombina. Tenemos nuestra antitrombina con un sitio de unión que todavía no está apto para recibir e inhibir al factor 10 ni tampoco inhibir a la trombina. Entonces, lo que hace la heparina es se une mediante este ganchito de este pentasacárido a la porción gluconatada de la antitrombina, lo cual va a generar dos tipos de reacciones. Con la trombina va a generar un complejo estable en la cual nosotros vamos a ver que el pentasacárido queda anclado acá y el resto de la colita de la heparina va a generar a modo de puente un atrapamiento de la trombina, es decir, quitando el sustrato libre dentro de la sangre y dentro de la acción plaquetaria, con lo tanto va a disminuir la agregación plaquetaria. Ahora,
Otra de las vías que puede tomar la unión de ese tipo de la heparina a la antitrombina va a ser que al momento de cambiar la conformación de su receptor, del bucle de receptor, va a generar una mayor actividad y afinidad por el factor 10 activado, lo cual va a condicionar que este se va a unir a esto y lo va a inactivar constantemente, es decir, va a tener una mayor rapidez de inactivación para ese tipo de compuesto. Ahora, por otro lado tenemos a nuestra heparina y a nuestra comparación tenemos nuestra heparina de bajo peso molecular. Como su mismo nombre lo dice, la heparina de bajo peso molecular es eso, exactamente, una heparina que tiene bajo peso molecular por tener menor cantidad de cadenas proteicas. Esta también posee un pentasacárido que se va a unir a la antitrombina, condicionando una modificación del bucle receptor, lo cual también nos va a condicionar a dos tipos de reacciones. Una en la que vamos a ver que va a interactuar con la trombina y otra con la del factor 10 activado. Con la trombina, el efecto que posee es mínimo, ya que no llega a cumplir la función de puente que veíamos anteriormente y no lo llega a sellar, por así decirlo, pero sí llega a cubrirlo en cierta forma y puede inhibirlo en cierto porcentaje, más no es la principal función que posee este. Sin embargo, la mejor función que posee esta es la de, al cambiar el movimiento, el bucle de receptor para el factor desactivado, va a generar una inhibición constante. Y debido a su tiempo de vida media, resulta muy útil en cierto tipo de pacientes. Ahora, tenemos aparte nuestra heparina y por último nuestra fondaparinux, que como veremos básicamente viene a ser el pentasacárido, que al momento de actuar con la antitrombina lo que va a generar es el cambio en el bucle receptor. Ese cambio en el bucle receptor lo que va a generar es que esté constantemente unido a factores desactivados, constantemente inhibiéndolos. Por tanto, la función, como se había mencionado, tiene selectividad del fondaparinux por el factor 10 activado. Respecto a sus reacciones adversas, vamos a ver que son principalmente la hemorragia. Respecto a la heparina, se da básicamente, las reacciones hemorrágicas se dan en mayor cuantía con la heparina que con la heparina de bajo peso molecular. Tenemos que tener en cuenta que esta es dosis dependiente, tenemos que monitorizar, por eso como les mencionaba, una dosis un intervalo terapéutico muy ceñido, y básicamente podemos hacer el seguimiento de este tipo de anticoagulación con el TTPA. Ahora, tengamos en cuenta que incluso hay pacientes que presentan hemorragia con valores de TTPA normal, por tanto, pese a que pueda ser un buen indicador, no es un indicador totalista, por tanto, lo mejor es tratar de calcular bien las dosis respecto al uso de estos fármacos. Ahora, en casos de hemorragia leve, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer al llegar a un paciente con una hemorragia que no es tan profusa y no compromete en gran cantidad la hemodinamia del paciente, lo primero que tenemos que hacer es suspender el tratamiento y reponer líquido. Ahora, sin embargo, si nosotros tenemos una hemorragia ya de moderada a severa o principalmente severa, lo que tenemos que administrar es sulfato de protamina vía endovenosa con un goteo de 1 miligramo, con 1 miligramo con 100 unidades. Máximo lo que tenemos que pasar es 50 miligramos en 10 minutos. Les explico mejor esto. Si nosotros sabemos que en un paciente que pesa, por ejemplo, X kilos y hemos usado 50.000 unidades, por así decirlo, tenemos que buscar que por cada 100 unidades tenemos que administrar 1 miligramo de sulfato de protamina, sin pasarnos de 50 miligramos en 10 minutos. Este tratamiento se tiene que hacer hasta que los valores de TTPA o en todo caso la hemorragia ceda. Ahora, un dato curioso que tenemos que saber sobre el sulfato de protamina es que básicamente se obtiene del semen de salmón. Sí, es de semen de salmón en realidad. Básicamente las principales RAMs que tiene el sulfato de protamina vienen a ser la vasoconstricción pulmonar y ciertos fenómenos ateroembólicos. Asimismo puede condicionar disfunción del ventrículo derecho, hipotensión sistémica y incluso en algunos casos se puede presentar granulocitosis. Ahora, vemos otra de las RAMs que condicionan el uso de ese tipo de fármacos, vienen a ser la de trombocitopenia, principalmente por heparina, en segundo lugar a las heparinas de bajo peso molecular, y como mayor seguridad tenemos al fondaparinux, que sí se ha reportado que causa trombocitopenia, pero no es en tantos casos como lo hace la heparina.
Respecto a esto también podemos ver que generan hepatotoxicidad aparente, ya que elevan en algunos casos transaminases incluso a valores mayores a 5 veces el valor normal. Pueden generar osteoporosis, principalmente con heparina, hiperpotasemia, ya que la heparina tiene cierto efecto inhibitorio de la síntesis de aldosterona. Ahora tenemos que tener en cuenta que hay resistencia con el tratamiento de heparina. Es decir, no en todos los pacientes vamos a ver una correcta respuesta a la administración de heparina. Principalmente los tres factores que influyen en la resistencia a la heparina vienen a ser una abundancia excesiva del factor 8 de la coagulación en casos de embolia pulmonar masiva y en casos en los que nosotros veamos que haya defectos genéticos de antitrombina. Como habíamos visto, si no hay antitrombina, la heparina no tiene dónde actuar y por tanto tiene un menor efecto y por tanto resistencia al tratamiento. Respecto a los usos clínicos de la heparina, vemos que básicamente se puede usar en trombosis venosa, en embolia pulmonar, en angina inestable, en infarto agudo de miocardio y también en tratamientos como la angioplastía con globo propios de este tipo de patología, en coagulación intravascular diseminada